Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, me imagino que algunos están preocupados con el devenir de la economía, la pobreza en 40%, la inflación en 50% y un desempleo alrededor del 9% en Argentina. La situación es preocupante, pero hoy creo que tengo una buena noticia para contarles. Es que encontré a la persona indicada para resolver nuestros problemas económicos. Así como lo escuchaste. Se trata de un joven economista, menos de 40 años, que estudió acá en Argentina, en la Universidad de La Plata, pero era tan capaz que terminó haciendo un doctorado en la Universidad de Brown. Y no solo eso, además terminó dando clases en la prestigiosísima Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Pero la verdad es que a mí, este joven economista, me genera muchas esperanzas más allá de sus grandes credenciales académicas. Le veo mucho potencial porque creo que entiende perfectamente los problemas que tiene la Argentina. Por ejemplo, el problema del cepo y todas las trabas que eso genera para tener un país normal. Si no me crees, te pido que escuches cómo describe nuestra situación. Si los precios empiezan a subir, sos más caro, sos menos competitivo. Y si sos menos competitivo, tenés más dificultades para competir. ¿Sí? O sea, ese es el problema de la apreciación real, que es una realidad. Ahora, la gente entiende que eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a depreciar en el tiempo. Empieza a haber expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Y va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. ¿Ok? Entonces, por una parte empezás a tener problemas en el lado comercial, que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí. Pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares. Además, ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿A Mar del Plata o a Brasil? Y te vas a Brasil, entonces empezás a perder dólares por el turismo también. Te empezás a quedar sin reservas. ¿Sí? Y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles, desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares. Pero eso te afecta a todo tu esquema. Eso es la reacción a que le pifiaste desde la macro. ¿Sí? Entonces, y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así, no es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema. Increíble, ¿no? Este joven economista, que ojalá fuera nuestro ministro, es nada menos que el ministro de Economía que tenemos hoy. Martín Guzmán. Nada menos que Martín Guzmán criticando la pésima política cambiaria que el propio Martín Guzmán sostiene desde hace 2 años en el gobierno. Ahora, ¿qué nos está contando ese joven Martín Guzmán sobre la realidad económica actual? Por un lado, nos dice efectivamente que cuando los precios de una economía suben, mientras que el dólar se queda planchado, producto de la política macroeconómica, y en este caso vamos a decir, producto del control de cambios que le pone un techo a lo que se pueda mover el dólar, entonces el país se vuelve menos competitivo. Y eso es muy cierto. Cuando vos combinás controles de cambios con inflación, lo que te pasa es que cada vez te volvés más caro a los ojos y a los bolsillos del mundo. Por otro lado, lo que dice Guzmán es que estos sistemas llevan a permanentes expectativas de devaluación, que hacen que la gente, por cualquier método posible, intente hacerse de dólares en el mercado oficial, con lo cual terminan cayendo las reservas del Banco Central. Esto obviamente ocurre en la realidad. Con un dólar en el mercado oficial que cuesta alrededor de 104 pesos y un dólar en el mercado paralelo que cuesta alrededor de 187 pesos, las expectativas de devaluación son clarísimas. Todo el mundo cree que el dólar no vale 104, sino que vale algún precio cercano a esos 187. Y el resultado de esto efectivamente termina siendo una pérdida de reservas. En el último mes, durante septiembre, las reservas que el Banco Central tuvo que vender en el mercado de cambios para abastecer la compra principalmente de ahorristas y de importadores fue de 700 millones de dólares. A su vez, durante la vigencia del cepo cambiario, que estuvo entre 2011 y 2015, la cantidad de reservas internacionales que se perdieron fue superior a 20.000 millones de dólares. Lo último que nos explica este joven y brillante economista es que cuando esto empieza a pasar,
el gobierno reacciona tratando de imponer trabas de todo tipo. Una de ellas, los cupos para comprar dólares, que obviamente hoy existen, pero también todo tipo de trabas a las importaciones, que también existen en Argentina y complican a la gente del campo para adquirir insumos, complican la importación de autos y generan quejas de todo el mundo y de todos los importadores locales porque no se le dan los dólares que necesitan para comprar cosas y vender en Argentina. Por ahí te estás preguntando cómo es esto posible, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, siendo un economista profesional, cuando está fuera de la función pública, parece tenerla tan clara y una vez adentro mantiene el sistema que él mismo critica y en donde tenemos que decir que la brecha cambiaria que empezó al inicio de su gestión en alrededor del 20%, hoy está en 80%. Es decir, que todos los problemas que Martín Guzmán describe en esta charla están hoy peor incluso de lo que estaban al inicio de su gestión. Otro interesante punto que hace Guzmán en esta charla tiene que ver con la política fiscal y principalmente con la política de gasto público y algunas ideas keynesianas que suelen sugerir que aumentar el gasto público prácticamente equivale a la receta para alcanzar la prosperidad. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente. Vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generás una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos gastado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. ¿Qué está diciendo Guzmán acá? Básicamente está refutando de plano las posturas más rudimentarias del pensamiento keynesiano. El pensamiento keynesiano diría algo así como que aumentar el gasto público puede ser una forma de reactivar la economía, es decir, de reiniciar el proceso de crecimiento económico en una situación en donde estemos enfrentando una depresión. Hay que decir que ya en esa época, a principios de los años 30, John Maynard Keynes criticaba a quienes le advertían a él que la política que él recomendaba iba a traer problemas, tanto de inflación como de deuda pública. Ahora, tiempo después de este debate, muchos llegaron a argumentar incluso que nunca iba a ser un problema el tema de la deuda pública, porque como podías gastar, y eso iba a hacer que crezca la economía, el crecimiento de la economía iba a hacer que pudieras pagar tu deuda sin problemas. Frente a esta postura tan poco racional, responde el propio Guzmán diciendo, ojo, porque si eso que están diciendo es cierto, basta con que crezca el gasto público al infinito que voy a generar una prosperidad infinita. Es decir, si la base de la riqueza es aumentar la demanda vía aumentos del gasto público, ¿qué estamos haciendo pensando en economía? Si básicamente podemos alcanzar la prosperidad apretando un botón o repartiendo plata para todo el mundo. Bueno, obviamente sabemos que esto no es así. En Argentina se han seguido precisamente esas mismas recetas. Gastar, 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 gastar y gastar. Y los resultados que tuvimos lejos están de tener un mayor crecimiento económico. De hecho, entre el año 2011 y el año 2021, no solo la economía no ha crecido para nada, sino que incluso se encuentra en niveles más bajos en términos per cápita de lo que estábamos en esa época. En Argentina y en muchos otros países del mundo, la política de gastar, gastar y gastar y creer que existe este supermultiplicador del gasto solo ha llevado
a altos niveles de inflación y a sucesivas crisis de deuda que han sumido a grandes masas de la población en la pobreza. Para ir cerrando, qué bueno sería que este Martín Guzmán sea ministro de la Economía. La tiene re clara. Supongo que va a salir del cepo y va a hacer un ajuste fiscal. Ah, ¿que ya es ministro de Economía? Ah, ¿y que no hizo nada de todo eso? En fin, nos vemos en la próxima y gracias por escuchar.